Bueno, pues, ¿qué tal, queridos amigos? Gusto en saludarlos. Bienvenidos nuevamente a esta sesión poderosa de entrenamiento para inmobiliarios o para la gente en general. Estos entrenamientos que se dan con la intención de profesionalizar, pues obviamente el gremio inmobiliario. Así que con el mismo gusto y la misma energía de siempre, pues estamos aquí apoyando a todos los que estamos tanto en San Miguel como los que están fuera del municipio. Ojalá que esto sea de utilidad y que lo pongan en práctica. Así que en esta tarde, pues tenemos nuevamente al entrenador de 5 estrellas, que es Herbert Reicher. Así que ya ustedes ya lo conocen. Les damos la más cordial de las bienvenidas. Adelante, Reed. Te cedo los micrófonos y las cámaras hasta allá, hasta donde estás. Listo, ya desilencié mi micrófono. Bueno, pues gracias, como bien dice Vic, con mucho gusto aquí estamos. Y el tema de hoy es un tema bastante corto, pero es un tema verdaderamente importante. Es un tema que al principio, cuando empezamos en el negocio de bien raíz, nos da hasta un poquito de miedo, nos da mucho respeto lo que hacen los notarios y eso le da cierto misticismo y bien decimos que la escritura es hasta un poquito sagrada, ¿no? Como las escrituras. Acuérdense que siempre es singular. Ok, entonces el curso de hoy se llama justamente, a ver qué está pasando aquí, ahí va. La escritura pública. ¿Qué es lo que se tiene que escriturar? ¿Cómo es la estructura de una escritura? ¿Y cómo es el protocolo? ¿O qué es el protocolo? ¿No? Esta presentación la hice ya hace algún tiempo de la mano del licenciado Manuel García García, que es el notario número 12 de San Miguel de Allende. Bien. Para empezar, vamos a preguntarnos qué es una escritura. ¿Cuál es la definición de una escritura? Bien, pues una escritura pública es un documento, también público, obviamente, en el que se hace constar ante un notario un determinado hecho o un derecho autorizado por dicho fedatario público que firma junto con el otorgante u otorgantes, dando fe sobre la capacidad jurídica del contenido y de la fecha en que se realizó. Esta es la definición, ahora sí que de diccionario, de lo que es una escritura. Y un poquito más platicada pues es un documento que al firmarlo el notario y dar fe de que quien firma es quien dice ser, y también dar fe sobre la capacidad que tiene la persona, o sea, que no está borracho, que no está bajo la influencia de las drogas, que no es una persona que tiene síndrome de Down o está senil, sino que es una persona que a su manera de ver, a lo que es su fe, él puede constatar que es una persona que puede hacer este acto jurídico. ¿Ok? Y al firmarlo el notario le está dando fe, esa es la principal diferencia. Y también que toda escritura es un documento público, ¿okay? Una vez que está registrado. Bien. ¿Qué actos deben constar en una escritura? O sea, ¿qué es lo que vamos a escriturar? ¿Quién me dice aquí? Michelle, tú seguramente tienes la primera de las 10 respuestas que hay aquí. Ok, ¿qué acto debe constar en un acto, en una escritura? Bueno, primero que nada, las identificaciones, domicilio, los documentos personales, predial, la escritura original. Ah, espérate, ¿qué acto debe constar una escritura? Sí, ¿verdad? Las identificaciones, prediales. El primer acto que nos incumbe a nosotros, pues es obviamente
una compraventa inmobiliaria. Una compraventa inmobiliaria tiene que estar expresada en una escritura, indudablemente. ¿Qué otra cosa tiene que tener una escritura? Una hipoteca, una donación, ya sea que la donación sea exenta o no, tiene que constar en una escritura. ¿Qué más se les ocurre? Una herencia. Una herencia, perfectamente bien dicho. Marta, ¿qué otra cosa se te ocurre? La creación de una sociedad anónima. En otras palabras, exacto. el acta constitutiva de una sociedad anónima tiene que constar en una escritura. ¿Okay? Un poder también, ¿no? Un poder, ya alguien más lo había dicho perfectamente, un poder, una ratificación notarial. Hipotecas. Alguien dijo una herencia, bueno, un testamento. Hipotecas. Una Hipotecas. hipoteca tiene que constar en una escritura también, es correcto. ¿Qué otra cosa, Cristín? Perdón, si no estoy muy completamente atento con los dos niños chiquitos, eso no me quería meter. Bueno, por eso solo es que la hipoteca, el crédito, pues las ventas. Una notificación, por ejemplo. Y subdivisión. Una subdivisión también tiene que estar expresada en una escritura. Las protocolizaciones. ¿Qué es una protocolización? Por ejemplo, yo en mi empresa hago una junta, o por ejemplo en el iMovie. En el iMovie soy el presidente del consejo y cada vez que tenemos un consejo importante donde vamos a necesitar cambiar, por ejemplo, alguna de las cláusulas de la constitutiva, tenemos que hacer algo que tenga que obrar en el registro público, esa minuta se tiene que protocolizar, hay que llevarla a un notario y decirle, señor notario, por favor, transcriba esta minuta para que ahora esté protocolizada. Y eso también consta en una escritura. ¿Okay? ¿Un acta de asamblea? Un acta de asamblea puede estar protocolizada y entonces necesita estar en una escritura. Un fideicomiso también tiene que estar en una escritura. Entonces, como ven, no nada más es un solo hecho, un solo acto el que viene a constar en una escritura. La escritura puede ser para muchos fines, todos los que tenemos aquí en pantalla. La última dice protocolización de qué, no me dejo ver yo mismo. Una fe de hechos, prueba plena. Protocolización es una fe de hechos. Ok. Y luego entre la última paréntesis, dice prueba acto plena. judicial. Por ejemplo, si un juez determina que una persona puede adjudicarse una casa, ya sea por prescripción positiva, o porque ganó un pleito, o porque la pagó completa y no se la quieren escriturar, en rebeldía, un juez puede ordenar la protocolización de esa escritura también. Algo que creo que no está aquí, déjenme checar. De hecho, notificación, subdivisión, no. Aquí hay algo que me falta y lo voy a poner. Es una servidumbre de paso. Una servidumbre de paso también tiene que obrar en una escritura. ¿Ok? Sobre todo para que sea plenamente enforzable. Y, dice resolución judicial. Aquí donde dice fideicomiso, adjudicación de una herencia, aquí voy a poner. ¿Qué fue lo que dije? Servidumbre de paso. Ok. ¿Todo el mundo sabe lo que es una servidumbre de paso? Sí. Ok, perfectamente bien. ¿Alguna otra cosa que se les ocurra que deba obrar en una escritura? Yo pienso que esto es todo. Ya está el poder. El usufructo. Usufructo vitalicio.
El usufructo vitalicio y la nuda propiedad se dan, ¿sí? Podría ser Usufructo también. vitalicio. También Sí. tiene que ir. Entonces, ok. Es correcto. Un usufructo. El usufructo puede ser vitalicio o no. ¿No? Eso sí lo sabíamos también. Puede ser un usufructo temporal. Y eso también nos lo va a decir la misma escritura. Entonces, como decíamos, hay muchas cosas que se pueden o se deben poner en una escritura. ¿Ok? ¿Cuál es la estructura ahora? ¿Cuál es la estructura de una escritura? Parece un poquito trabalenguas, pero no. Todas las escrituras van a tener la misma estructura. La primera es el proemio, antecedentes y declaraciones, cláusulas, personalidad y representación, generales, certificaciones, fecha de firma y por fin la autorización. Y ahora vamos a ver todas y cada una de estas a detalle. ¿Okay? La primera dijimos que era el proemio. En el proemio podemos distinguir varias cosas. Esta que tenemos aquí es una escritura tirada por nuestro recién fallecido licenciado Jorge García García. La semana pasada, caray, se nos fue Jorge. Y esta parte de aquí que estoy señalando es lo que es el proemio. ¿Qué hacer el proemio? Primero, el número de escritura. Como ven aquí dice volumen... Número 8414. Exactamente. 814, el 84º, y nos dice escritura número 8414. Ese es lo primero que nos dice, el número de escritura. ¿En qué lugar? Es lo segundo, en la ciudad de San Miguel de Allende, estado de Guanajuato. Posteriormente, la fecha, a 9 días del mes de agosto de 2011. Y luego, ¿quién es el notario que está tirando, así se dice, que está tirando esta escritura? Yo, el licenciado Jorge García García, titular de la notaría número 9 de este partido judicial. Y entonces da su domicilio y hace constar que, bueno, que se eleva a escritura pública el contrato de compraventa. ¿Entre quiénes? Bueno, pues las personas que intervengan en este contrato, en este caso es un contrato de compraventa. Puede ser que intervenga una o dos personas. Por ejemplo, si es un poder, nada más interviene el poder dante. Si es una donación, nada más interviene el donatario. Y en este caso, como es compraventa, pues tenemos parte otorgante y el sujeto. ¿Quién es en este caso? Pues es una sociedad de capital variable, una SA, Desarrollo Sarnedo, y por el otro, ¿y quién la representa? El señor Carlos Fernández Castro. Y por el otro lado, ¿quién es? Bueno, pues en este caso era el comprador, que era su servidor, este es el departamento ahí de Vista Magna. Y si hubiese necesidad de un intérprete, porque cualquiera de las dos partes no hablen fluidamente o no entiendan perfectamente el idioma castellano, se necesita un intérprete. Y entonces el intérprete también se pone aquí en el proemio de la escritura. ¿Quiénes son los comparecientes? ¿Okay? Todas las escrituras, no importa para qué sean, todas van a tener esta estructura. Y específicamente el proemio de todas las escrituras. ¿Hasta aquí alguna duda? Ok. Y lo último es ¿para qué intervienen? ¿No? Aquí dicen, vienen a elevar a escritura pública el contrato de compraventa que tienen celebrado. O sea, ya se hizo un contrato y ahora lo vamos a elevar a escritura pública. ¿Ok? Muy bien. La segunda parte es los antecedentes. En este apartado, ¿qué nos va a aparecer? Bueno, pues la descripción jurídica,
El título de propiedad antecedente, por ejemplo, podría ser la escritura de antecedente, como bien decía Michelle. La constitución de una persona moral, también aquí podría venir en el antecedente, si es en este caso como la que vende. La descripción física del bien que se está vendiendo, y esta es superficie, medidas, colindancias. Al norte 30 metros, al sur 30 metros, al este y al oeste. Algunas otras descripciones que pudieran ser importantes, como las servidumbres de paso, también tienen que constar u obrar en los antecedentes. Derechos de agua. Si yo estoy vendiendo una propiedad que tiene un derecho de agua de, vamos a decir, de una comunidad, como podría ser Sosnávar. La comunidad de Sosnávar me da agua a mi terreno, y cuando yo venda este terreno, en los antecedentes debo de mencionar que no es a mí a quien me dan el agua, sino es a la propiedad, al terreno. Entonces, si yo vendo este terreno, ese derecho de agua acompaña a la propiedad. También debe de estar ahí descrito en los antecedentes. Y cualquier otro uso y costumbre debe de obrar en los antecedentes. Por ejemplo, si es un fraccionamiento nuevo y estoy vendiendo un lote, en los antecedentes el notario va a poner la aprobación de la traza. Y nos va a decir, hay algunas que ponen los 200 lotes, y hay algunos que dicen, se aprobó la traza mediante escritura pública 1, 2, 3, 4, y de esa se desprende el lote número 45, que es el objeto de este contrato. Y ya nada más describen ese lote. Pero hay notarios que ponen, les repito, las 200 lotes de la subdivisión o lotificación. Todo eso viene en el antecedente. Es un poquito por qué intervienen las personas que están interviniendo en este contrato, en esta escritura. Esa es la razón de los antecedentes. El tercer apartado es el clausulado. Todas las cláusulas que van a ser parte de la escritura, y en este caso justamente es la parte medular de la escritura. Este es el por qué existe esta escritura, ¿sí? En este se especifica cuál es el objeto, cuál es lo deseado, cuál es la voluntad de las partes. Se establece la finalidad económica del contrato y se satisfacen las necesidades jurídicas de los contratantes. Y también estas cláusulas están muy definidas cuál es su lugar. Si bien no está escrito en piedra, sí es un uso y costumbre. Por ejemplo, si me dicen, si me preguntas, oye, Herbie, ¿dónde encuentro el precio de una compraventa de una casa en una escritura? Te lo voy a decir muy fácil, en la segunda cláusula. Siempre es la segunda cláusula la que tiene el precio. Pero me estoy adelantando. Las cláusulas típicas vendrían a ser el objeto. ¿Para qué se está tirando esta escritura? Bueno, pues para elevar un contrato de compraventa a escritura pública, para radicar una herencia, para dar cumplimiento a un mandato judicial. O sea, que un juez ordenó que se hiciera tal cosa, se está dando cumplimiento, es posible que se emita una escritura. O sea, ¿cuál es el objeto? De todas las diferentes causas por las que puede haber una escritura que ya vimos hace 2 diapositivas, ahí vendría cuál es el objeto de la presente. La segunda, como les digo, por lo general es el precio. Sobre todo cuando es una compraventa de un bien inmueble, la segunda es el precio. ¿Qué otra cosa? Bueno, la libertad de concurrencia. Aquí siempre se menciona que las partes están concurriendo en plena libertad, sin ningún tipo de coerción. También otra cláusula típica es el reconocimiento de la otra parte, ¿no? El comprador reconoce al vendedor, el vendedor reconoce al comprador.
Hay una cláusula típica que dice que el vendedor se obliga al saneamiento en caso de evicción. Y aquí siempre surge la duda, ¿qué es esto del saneamiento en caso de evicción? Bueno, la ley mexicana dice que si yo vendo algo, por ejemplo, una casa, y esa casa de repente surge otro dueño o la persona que me la compró no la puede ocupar, el que vendió está obligado a sanear esa circunstancia, o sea, a resolver el problema. Entonces, ¿qué pasa si yo le vendo a a José Cruz una casa? Y de repente dentro de 2 meses llega alguien con una escritura y dice, hey, salte porque esta es mi casa. José Cruz le va a decir, no, yo compré de buena fe y a mí la ley me protege. Con el que te tienes que ir a pelear es con quien me vendió a mí. En este caso, con Herbit, ve y peleate con él. Y esa persona va a venir conmigo y va a decir, oye, tú le vendiste a José algo que es mío, me tienes que pagar por ello. No, espérame. A mí me vendió Víctor y ve y peleate con él. Y así nos vamos hasta que lleguemos a la raíz del problema, a la escritura que estuviera mal tirada, que sea apócrifa, que por desgracia se da. Y bueno, un gran adelanto es que mi escritura esté registrada en el registro público de la propiedad. Eso quiere decir que tengo un derecho primero, ¿no? Y por eso es que existe justamente el registro público de la propiedad. Bien, ¿qué otra cláusula hay? Normalmente hay una cláusula que dice que las partes están de acuerdo en que el precio pagado por la propiedad es el precio justo. Y entonces renuncian a lo que dice el artículo 1131 y 1132 de la ley del Código Civil del Estado de Guanajuato. ¿Y qué dice en esos artículos el Código Civil del Estado? Que si yo no sé cuánto vale mi propiedad y viene alguien y me la da muy barata, yo puedo revertir esa compraventa a través de un juicio, obviamente, porque me vio la cara, porque me estafó, porque me engañó. Entonces, al poner esta cláusula del precio justo, ya no se puede revertir esta escritura que estamos tirando en este momento. ¿Y por qué ya no? Bueno, pues porque ya platicamos delante del notario todas las partes y acordamos que lo que me están pagando por la propiedad es el precio justo. Obviamente, esta cláusula existe por aquellos abusos que se han dado de gente sinvergüenza que llega, por ejemplo, con una señora que su marido falleció y le dejó el ranchito, ¿no? Y le dice, señora, le compro su ranchito en 100,000 pesos y se le hace mucho a la señora. Dice, oye, pues sí está bien, con todo gusto, pero el rancho vale 1,000,000, ¿no? Eso no se debe de hacer, eso no se vale, y la ley protegería en este caso a la persona ignorante con esta cláusula. ¿Ok? Esa es la cláusula del precio justo. Últimamente nos han introducido un par de cláusulas nuevas. Una es la del beneficiario principal, y esta tiene que ver con la ley antilavado de dinero. Y esta cláusula dice que el beneficiario de la compra es el comprador y no es un prestanombres, y que el beneficiario de la venta es quien vende y que ese dinero, bueno, no se lo va a dar a alguien más. ¿Ok? Estas, como les digo, es yo compro por derecho propio y quien me vende y va a ser beneficiario del dinero que le estoy dando. A menos que la venta se esté haciendo por poder. Entonces, ahí se especifica que aunque yo estoy recibiendo el dinero como apoderado, ese dinero se lo voy a entregar a mi poderdante. ¿Ok? Yo no soy el beneficiario de esa venta. O también puede ser que yo compre
una propiedad siendo gestor de un tercero, y entonces también ahí queda asentado que esa propiedad no es mía, que esa propiedad la estoy comprando a nombre de Michelle, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo no soy el beneficiario principal de esa propiedad. Esto se hace, ya les digo, porque muchas propiedades se compraban con prestanombres. Aquí en San Miguel tenemos un gran caso de un prestanombres gigantesco que se hizo de muchísimas propiedades de esa manera. ¿Ok? Bien, ¿qué otra cosa entra en el clausulado? Bueno, pues que se solicitó al Registro Público de la Propiedad un certificado de libertad de gravámenes y que en razón de que no había ninguno, la propiedad se está transfiriendo libre de todo gravamen. ¿Qué son los gravámenes típicos? Bueno, podrían ser impuestos, podría ser el predial, podría ser una hipoteca, podría ser un gravamen que hubiera interpuesto alguien a quien yo le debo dinero, sin ser un banco, sin ser un ente hipotecario. Y podría haber otro tipo de gravámenes, sí, gravámenes de hacer, ¿no? ¿Usufructo? El usufructo no es típicamente un gravamen, pero sí, por ejemplo, yo puedo comprar una propiedad y tener la nuda propiedad y cederle el usufructo a un tercero, ¿no? Esto se da mucho cuando una persona hace su testamento y le va a heredar a los hijos la nuda propiedad, pero el usufructo vitalicio se lo deja a la mamá de sus hijos. Entonces, esto lo que quiere decir es que los hijos no van a poder sacar a la mamá de la casa, va a poder ella vivir ahí hasta que muera, y entonces, una vez extinguido el usufructo, se vuelve a unir con la nuda propiedad y ahora sí, el dueño de la nueva propiedad puede vender la misma. ¿Ok? Hay casos donde la casa le quedó ya muy grande a la señora, era una casa de 5 recámaras, y ella preferiría vivir en otro lugar, aunque la nuda propiedad sea de sus hijos y ella ostenta el usufructo. Entonces se puede llegar a un arreglo donde a la venta con el notario acuden los dueños de la nuda propiedad y la usufructuaria, en este caso, y los 4 unen ahí el usufructo con la nuda propiedad y se puede vender la propiedad. Típicamente el usufructo vale el 50% de la propiedad y la nuda propiedad el otro 50%, pero no está escrito en piedra eso. Eso es lo que es típico, y si no está expresado de otra manera, así va a ser. Pero podemos decir que el usufructo sea el 80% y la nuda propiedad el 20%. Eso no hay una regla. ¿Ok? Gastos. También en el clausulado de toda escritura de compraventa nos van a decir quién va a pagar qué. Y ahí dice, el impuesto sobre la renta correrá a cargo de la persona, del vendedor, y el traslado de dominio correrá a cuenta del comprador. También eso viene expresado en las cláusulas. El ISR, cuánto se va a pagar, también lo dice. Y si hay, bueno, aquí está los usufructos sin nuda propiedad, también ahí es cuando se estipula. ¿Ok? Cruz, ¿alguna pregunta? Sí, Michelle, adelante. Ay, estaba mute. ¿El permiso de relaciones exteriores para los extranjeros va aquí o en estas cláusulas? ¿En el No, el clausulado? permiso de relaciones exteriores irían antecedentes. Ok, ok, En la parte primera de antecedentes. ok. Ok, y es muy buena tu observación.
Aquí lo vamos a poner como un punto adicional. Permisos de SRE. Gracias, Michelle. Bueno, ¿no? Nos iría en antecedentes. Ok. Ok, la siguiente parte de cualquier escritura es lo que llamamos personalidad o representación. Y esta únicamente se da cuando se firma una escritura por poder. Ajá, si yo voy a firmar por poder, tendrá que decir que, por ejemplo, una persona moral, siempre va a haber un apoderado, que por lo general es el administrador único de la sociedad o el presidente del consejo. Y dice, y firma Víctor Morín porque tiene el poder de tal empresa y aquí se describe su poder. ¿Ok? ¿Cuántos tipos de representación tenemos? Bueno, pues tenemos la representación voluntaria, ¿no? Cuando es un poder, por ejemplo, yo le doy un poder a Cruz para que pueda vender mi casa y será un poder voluntario el que le estoy dando. Es un poder de riguroso dominio y con él va a poder representarme y vender mi casa. Ajá. También hay la representación orgánica. Por ejemplo, lo que decíamos ahorita de las personas morales, ¿no? En el acta constitutiva, o sea, en el órgano constitutivo, va a decir quién tiene poder de hacer qué. Y entonces, ahí viene la representación orgánica. Y el último tipo de representación que tenemos es la representación legal, cuando yo represento a un menor, o en las sucesiones, el albacea por lo general tiene la representación legal. Los condóminos le van a ceder el poder al presidente de la mesa directiva del condominio. Los ejidos también tienen sus asambleas y tienen sus poderes, y esos poderes son de representación legal. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, yo no. No. Ok. El siguiente grupo el siguiente concepto dentro de una escritura son los generales. Esto es, ¿qué constituyen los generales de una persona? Principalmente nombre y apellido, lugar y fecha de nacimiento, estado civil, nacionalidad, ocupación, cómo se identifica, cuál es su CURP y su RFC, y también hoy en día el correo electrónico ya es parte de tus generales. ¿Ok? Y aquí les puedo decir que los generales son los que generalmente generan la mayor cantidad de errores en una escritura. Cuando nos dan el borrador a leer, por lo general, donde están los errores es en los generales. Porque le pusieron casada cuando era soltera, porque le pusieron que era arquitecto siendo ingeniero, porque no sabemos en qué lugar de la República o del extranjero nació, y por lo general es donde se hacen todas las correcciones, es en los generales. Y la verdad es que quita mucho tiempo. Si somos profesionales, deberíamos de enviar a la notaría anticipadamente los generales de nuestros clientes, ya sea que representemos al vendedor o al comprador o a ambos, para que el borrador de la escritura, una vez leído, ya no tenga nada que corregirse y simplemente se pase a folios. Ok. Las certificaciones que va a hacer un notario van a ser las siguientes. El notario se cerciora de la identidad y la capacidad de los comparecientes. Segundo, se asegura de la voluntad de los mismos. Tercero, los instruye en el sentido legal del acto o contrato en que están interviniéndole en este momento y les da a conocer especialmente los efectos jurídicos de las renuncias, ¿no? que decíamos, ¿no? Por ejemplo, renuncio a lo que dice el artículo 1131, que es lo del precio justo, ¿no? Por ejemplo.
También les dice el alcance fiscal que tienen. Por ejemplo, aunque es el notario el que retiene el ISR, la obligación de pagarlo es del vendedor. ¿Ok? Entonces también siempre les van a decir cuáles impuestos son los que se hicieron acreedores y cuáles son las consecuencias de no pagarlo. Por ejemplo, siempre nos va a decir el notario, si yo vendo una casa y esta casa estoy exentando el ISR cuando la vendo, pues porque no he vendido una en 3 años y es mi casa principal, puedo exentar el ISR. Bueno, el notario tiene la obligación de decirnos que en la próxima declaración de impuestos que haga, en este caso en abril del año entrante, tengo que declarar el ingreso aunque no haya pagado impuestos. De hecho, si no declaro este ingreso aunque no haya pagado impuestos, me hago acreedor al impuesto. O sea, me quitan la exención si no lo declaro. Así de importante es, ¿no? Y cuarto, también el notario deberá de leer el acta, o sea, toda la escritura completa, pidiendo a todos que intervengan en su otorgamiento, pudiendo todos ellos repetir la lectura por sí mismos o por medio de otra persona, y si alguno de los otorgantes fuese sordo, debería leer por sí mismo la escritura, y si fuere ciego, alguien se la tendría que leer, obviamente. Y si no pudiera hacerlo, se designará a una persona que la lea por él. Igual en el caso de extranjeros que necesitan un intérprete. ¿Ok? El caso es que quien vaya a firmar, el notario se tiene que cerciorar de que está entendiendo lo que está firmando. Esa es una de las certificaciones que tiene que hacer un notario. Son muchas, como verán. ¿Ok? Y los documentos que tienen que aparecer en el apéndice y se deben de adjuntar para que obren en el protocolo, y ahorita vamos a ver lo que es en el protocolo, son justamente los permisos previos, como el de la Secretaría de Relaciones Exteriores, como bien nos decía Michelle, avisos preventivos, certificados de libertad de gravamen, certificados de uso del suelo, comprobantes de pago, recibos de luz. Cuando nosotros vamos a exentar, el notario nos va a pedir o nuestro INE con la dirección en la propiedad que queremos exentar, o nos va a decir, échame 3 recibos de luz, un recibo de luz, 2 de teléfono, y todos esos recibos van a ir a parar en el protocolo. Todas las facturas de las mejoras que hagamos van al protocolo. Las facturas por comisiones, esas que nosotros como inmobiliarios cobramos y que son deducibles del impuesto que va a pagar el vendedor, también esa factura se guarda en el protocolo. Todas las autorizaciones, ya sea por división, por traza, por lo que sea, el aviso de terminación de obra, los avalúos, todos estos documentos van a parar al protocolo. ¿A manera de qué? A manera de apéndice. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No? Ahora sí vamos a ver lo que es el protocolo entonces, ¿no? Ah, no, perdón. Antes de eso, el último acto que viene expresado en una escritura es la autorización. Y por lo general dice, yo el notario autorizo definitivamente, porque puede autorizar sin ser definitivo y puede autorizar de manera definitiva. Autorizo de manera definitiva después de haber visto que se cumplen todos los requisitos. Ahí es cuando el notario da fe. Ajá. Ahí es cuando el notario culmina, es cuando el notario hace efectiva la escritura. Antes de que el notario firme, no pasa nada. Son papeles, no ha pasado absolutamente nada. Puede firmar el comprador, puede firmar el vendedor, pero si el notario no firma, no ha pasado nada. Y bien, entonces se extenderá al margen de la escritura su fe, la razón de su autorización
y haciendo mención del lugar y la fecha, siempre. Todas las escrituras tienen esta estructura, este protocolo, esta etiqueta, digamos. Una vez registrada la escritura, o sea, después de que se firmó, se pagaron los impuestos, los derechos y cuotas correspondientes, el notario debe entregar al comprador el primer testimonio de su escritura. ¿Ok? ¿Cuáles son los derechos y cuotas correspondientes? Bueno, una es la cuota o el derecho por registro y la cuota por registro, y el impuesto que se paga es el que hablamos la semana pasada, el ISABI, el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, o mejor conocido como traslado de dominio. ¿Ok? Entonces, una vez que se pagó todo eso, el notario va a entregar a quien haya comprado el primer testimonio de su escritura, una copia de los impuestos que pagó, siempre los recibos ya sellados o timbrados, también se dice, en este caso por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y algo muy importante, la foja registral. Ahorita vamos a ver una. Y en el caso de que hubiera el notario que hacer un CFDI, o sea, la factura de la propiedad, es cuando se las va a entregar. Si hubiera un reglamento de condominio, porque es un condominio, ahí también se lo entregan al comprador, el reglamento de condominio, un croquis de la propiedad y tan. Aquí tenemos, por ejemplo, una foja registral y aquí vamos a remarcar un poquito lo que es el número registral, que es el folio electrónico, el R3 asterisco famoso. Acuérdense que R3 asterisco quiere decir que es un folio de una propiedad residencial en el, ¿cómo se llama? En el municipio número 3 del estado de Guanajuato, que es San Miguel, es Allende. Acuérdense que el nombre oficial del municipio es Allende. El partido judicial, perdón, esa es la palabra que está buscando. El partido judicial es Allende. Y vamos después de Abasolo y de Acámbaro. Entonces somos el tercero. ¿Ok? No sé si San Luis de la Paz sería el número 17, creo. Entonces San Luis de la Paz sería R17 asterisco. ¿Ok? Ahora ya saben qué quiere decir el R3 asterisco. Y esta es la foja registral de la solicitud que ya está inscrita. ¿Qué es un CFDI? Bueno, el CFDI es un comprobante fiscal digital por internet y es lo que viene a ser como la factura de la propiedad. En este caso es un CFDI de la Notaría 11. ¿Y por qué es importante? Bueno, hay 3 razones por las cuales es muy importante el CFDI. Nos va a decir que la escritura contiene la compraventa ¿de qué? De un lote, de una casa habitación, de un departamento, de un rancho, de un local comercial, en fin, ¿cuál fue el objeto de la compraventa? Eso es muy, muy importante. ¿Por qué importa que sea una casa habitación, por ejemplo? ¿Quién me dice? ¿Por qué es importante que sea casa habitación, Michelle? ¿Por el precio, será? No, porque si ¿Tiene que justificar voy a el precio? exentar, no voy a poder exentar el ISR de un lote comercial, por ejemplo, de un local comercial. Nada más voy a poder exentar el ISR en caso de que la propiedad que estoy vendiendo es casa habitación y que además es mi residencia principal. Okay. La segunda razón que es importante un CFDI es esta. ¿Cuánto se pagó de honorarios, en este caso, al notario? Eso se puede deducir, ¿no? Es importante justamente porque se puede deducir. Muy bien, padrísimo. Gracias. Y la tercera razón muy importante es los datos de la operación y el monto total de la compra. ¿Ok? En este caso no causa IVA, una casa habitación no causa IVA,
pero si fuera, por ejemplo, una bodega, hay que separar el terreno, que no va a pagar IVA, pero la estructura sí, ¿no? Y ahí se expresaría cuál fue el IVA que se pagó. Y en este caso, 5.924.212 es la cantidad que va a ir registrada en la cláusula número 2. Ajá. Y es lo que va a tomar en cuenta el notario siguiente. Cuando yo venda esta propiedad, el notario siguiente va a decir, ah, tú pagaste 5.924 y estás vendiendo en 8 millones, ok, traes ahí 2 millones y piquito de utilidad y sobre esa te voy a hacer el cálculo de impuestos. Esa es la razón por la cual es muy importante el CFDI. Estas 3 razones, el CFDI viene a ser, una vez más les digo, como la factura de la propiedad. ¿Y qué elementos tiene? Bueno, va a venir el CFDI con toda la cadena de el sello que va a hacer, que es la cadena numérica. Es muy importante que la traiga porque ahí viene toda la historia. ¿Ok? Muy bien. Por último, ¿qué es el protocolo? El protocolo es el conjunto de libros formados por los folios numerados y sellados en los que el notario, observando las formalidades que establece la ley, asienta y autoriza las escrituras y actas que se otorguen ante su fe con sus respectivos apéndices dentro del año. Entonces, estos son los libritos que están en todas las notarías cuando entramos, sobre todo a la parte de atrás de la notaría. Muchas veces el protocolo está ahí a la vista de todo mundo y típicamente un protocolo, un librito de protocolo lo va a componer 200 folios. Por eso es que todos son parejitos los libros. Ajá. Porque cada uno tiene 200 folios y el último tendrá un poquito menos de 200 hasta donde hayan llegado las escrituras que se tiraron ese año. Desde el 2002 el protocolo es abierto. ¿Qué quiere decir esto? Que cada una de las hojitas que se van a imprimir, que se llaman folios, se pueden imprimir y después se van a formar estos protocolos, este conjunto de libros. Ajá. Antes, igual y Cruz sí se acuerda cómo eran antes los protocolos, tenían que pasar la escritura con un gel color violeta de genciana, azulito, lo ponían en el libro donde se iba a asentar el protocolo y entonces era como un negativo. Primero el positivo lo pasaban a un negativo y luego el negativo otra vez al libro, porque era un protocolo cerrado. Ahí lo que estaba numerado eran todas y cada una de las hojas en blanco de ese libro. Entonces las iban llenando de esta manera, que era muy sucia. Siempre era muy fácil saber quién estaba encargado de los protocolos en la notaría, porque tenía siempre las manos moradas, ¿no? Entonces, cuando ya les permitieron hacer el protocolo abierto, es que ahora pues son mucho más limpios, más fáciles de lograr, y cada uno de los folios, de las hojas que se firman, cada uno de los folios está foliado en rojo y además lleva un holograma, por lo general del Estado. Y esas hojitas se las vende el Estado al notario para que pueda pasarla a libros. Ajá, o al protocolo. ¿Ok? Esos son los protocolos, les digo, que son todos parejitos y que por lo general los tenemos a la vista. Pero hay otro que es el de apéndices, y eso sí, los libros son gordos y flacos y altos y bajitos, porque ahí van, pues, todo lo que habíamos dicho, planos, recibos, facturas, todo lo que no es parejito va en el protocolo de apéndices. ¿Ok? Y eso sí son un desastre. Y por último, recuerden que la escritura es la escritura en singular. Las otras son así.
Y aquí terminamos con un chiste. Nos dice, buenos días, señorita, vengo a pagar el predial. Y ella le pregunta, ¿cuánto mide su propiedad? Pues no sé. ¿Y qué dicen las escrituras? Pues que Jesús murió y resucitó al tercer día, pero ¿eso qué tiene que ver con esto? Nada. Dice, yo le voy a cobrar recargos por payaso. Ok. ¿Tienen alguna duda? No, todo bien, todo, mucho que digerir. Qué bueno, Michelle. Marta, ¿alguna duda? No, todo muy claro, muchísimas gracias. A Creo ti te que toca leer todos muchas aprendimos escrituras, algo ¿verdad? nuevo, ¿eh? Gracias. Gracias a ti. Adolfo, ¿alguna pregunta? Una pregunta, Erwin, con respecto a lo de la extensión del ISR. Cuando es casa habitación y que se comprueba que ahí viven, ¿es en cualquier cantidad o si excede algún monto ya se paga impuesto? No, hace algunos años se cambió. Antes podrías haber exentado hasta 1.500.000 UDIs y si habías vivido más de 5 años en la propiedad no tenía límite. Pero ya desde el 2012 más o menos se bajó a 700.000 UDIs. ¿Cuánto vale una UDI? Hoy por hoy debe valer como 6.50. Entonces 700.000 por 6.50 nos da algo así como 4.300.000, 4.400.000. Y eso es la cantidad que puedes exentar máximo. Una vez cada 3 años, siempre y cuando sea tu residencia principal. Es decir, que si la propiedad se adquirió en un precio muy bajo y ahorita la están vendiendo a un precio demasiado alto, aunque sea su casa, aunque compruebe eso, sí va a tener que pagar impuesto después de las 750. Es correcto. Okay. Es correcto, y tenemos todo un curso de cómo calcular el ISR. O, por ejemplo, también, aunque sea tu casa principal, si tiene mucho terreno, acuérdate que nada más la ley te permite exentar 3 veces la construcción de tu casa. Entonces, digamos que tienes 200 metros de construcción en un terreno de 1,000, nada más vas a poder exentar 3 veces la construcción, o sea, 600 metros de los 1,000 van exentos y los otros 400 pagan impuesto. Gracias. Bien. Buena pregunta. ¿Alguien más? Erwin, ¿Cómo estás? ¿Alguna pregunta? yo. Adelante, Cruz. Mira, si la compraventa la están haciendo 2 personas morales y que quiera deducir impuestos la compradora, en este caso, ¿verdad? ¿Tiene que facturarle? Si una persona moral, no importa quién compre, si una persona moral está vendiendo una propiedad, esa persona moral extiende el CFDI, no el notario. Pero no se paga IVA, como vimos. Y no se le retiene ese ISR. Pero el IVA. El IVA tampoco. No se le retiene. Ahí decía 0. Nada más se hace una constancia de que esa venta causó un IVA, causó un ISR, pero que no se retuvo en virtud de que es una persona moral y tiene derecho a balancearlo con sus demás impuestos, ¿no? Para deducirlo con sus demás impuestos y ya quedará a cargo del contador de la empresa deducirlo, pagarlo o no pagarlo, lo que sea el caso, ¿no? Ok. Pero ahí no importa quién compre, ¿eh? O sea, Okay. el comprador puede ser persona moral o persona física. Aquí lo que importa es el que venda. Si el que vende es persona moral, ellos mismos tienen que extender su propio CFDI y hacerse cargo de sus impuestos. Ok. ¿No? Ok. Pues les agradezco mucho su atención. Si no tienen más preguntas, nos vemos la semana que entra con algunos... Antes de que despidas, nada más les quiero hacer una atenta invitación. La próxima semana
El tema también va a ser, si este fue de su interés, la siguiente semana es todavía mucho mejor. Y el tema es, ¿qué debemos considerar en una sucesión testamentaria? O sea, la verdad es que, híjole, hay mucha tela de dónde cortar en la cuestión inmobiliaria, y ese tema de los testamentos y quién está sujeto a ellos y qué pasa si soy albacea o que los herederos, uno de ellos falleció y ese heredero a su vez también falleció y deja la viuda y heredero. O sea, todo eso, ¿qué pasa ahí? ¿Qué hacer si a ti te toca hacer un listado con esas características? ¿Cómo puedes de mejor manera a tus clientes? Bueno, pues entonces la próxima semana todavía es la sesión sin costo para todos los presentes, y obviamente los que están en AMPI pues no van a ser la excepción, ¿no? Así que, por favor, estos son temas que, híjole, son consultas y son tiempo que se ha llevado tanto Herbit como los notarios que nos han dedicado el tiempo para orientarnos y poder generar toda esta información y poderla compartir con todos. De verdad que es un trabajo en equipo. Y pues obviamente, mientras más agentes conozcan esta información, va a ser mucho más fluidas las operaciones que hagamos entre agencias. Así que facilitemos lo que ya está ahí. Oye, y la ventaja es que no soy abogado, entonces, por eso hasta que no lo entiendo como vil ingeniero, no, ahí estoy, ¿no? Hasta que lo entienda, pues ahora sí que los abogados se entienden muy fácil entre ellos. Ceci, qué gusto verte, ¿cómo has estado? Hola, Herbit, bien, gracias. Pues me conecté un poco tarde, pero bueno, ya estaré más presente la próxima semana. Bienvenida. Mi celular ya tarde, estaba cargándose, pero bueno, me pareció muy interesante. Qué gusto saludarte, Ceci, de verdad. Gracias, igualmente, Víctor. Un gusto. Saludarlos, ¿eh? Karen, do you have any questions? Thank you. No, I don't. I really appreciate it. It was great. I apologize for logging in so late. Time got away from me. I had another meeting, but thank you. These are very productive meetings. Thank you for offering them. Thank you, Karen. A Ceci le podía preguntar en francés y a Cristina en alemán. Hast du keine Frage, Cristina? Nein, alles in Ordnung. Vielen Dank für alles. Alles gut? 100%. Ja, super. War super. Vielen Dank. Todo muy bien. Muchas gracias. Baby, qué hermoso el baby. Ay, sí. Saluda. Y la otra está afuera, gritando afuera. Oye, Herbit, una pregunta. ¿Esto lo podríamos tener impreso en algo? ¿Tienes manera o no? Sí, se pueden hacer PDFs. Vic, de hecho, sí, gracias por preguntar, Ceci. Esto, tanto el material de la semana pasada, que lo que vimos fue acerca del impuesto, bueno, el ISABI, o sea, el impuesto sobre, ¿cómo se llama? Bueno, el ISABI, ese ya va a estar, también el video, o sea, la grabación también va a estar disponible. Les voy a compartir el link y el material que vamos a generar PDFs para poderlos compartir. Sí, Herbit. Okay. Me tengo que salir porque tengo la junta con la AIAG a las 7 y son las 7:01. Sí. Pero quédense con Vic. Gracias. Gracias. Ya nada más Hasta luego. Bye. Voy a decir nada más qué es lo que vamos a hacer. Les voy a mandar a los presentes el link para la grabación pasada y para esta que se queda en este momento. La voy a subir para que puedan ustedes verla cuantas veces sea necesario, y voy a necesitar que me hagan favor de enviar su correo electrónico a donde quieran que yo les comparta el material en PDF. Así que si me hacen favor, ahorita les voy a poner en el chat mi correo electrónico, el personal, para que ahí podamos yo compartirles el material, ¿ok?
Ahí lo acabo de compartir y ahí pónganme, mándenme si les interesa. Inclusive en inglés podemos también hacer casi la traducción para los que no estuvieron, con todo gusto compartirles. ¿Ok? Gracias, Víctor. Pues un gusto tenerlos por aquí. Por favor, tomen nota de mi correo para que poderles enviar ahí la información. ¿Sale? Dale, gracias.